Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Y amigo y hermano que me estás escuchando, Dios te bendiga. Y como las veces que hemos estado, ¿verdad?, por estos medios llevando la palabra, trayendo un mensaje al pueblo de Dios, un mensaje que llegue a la conciencia del pueblo, un mensaje que llegue al corazón del pueblo. Y hemos estado trayendo la palabra a través de estos medios y confiamos en el nombre del Señor que alguien está escuchando la palabra y que la gente está siendo edificada, porque la palabra de Dios nunca vuelve tras vacía. Bendito Dios. Y me gustaría en esta hora pues traerle un corto mensaje, gloria a Dios, y el cual nos vamos a estar dirigiéndonos a la iglesia del Señor y a la importancia de cuidarnos mientras Dios nos está usando. Y mientras Dios nos está dando unción, y mientras Dios nos está dando palabra, y mientras Dios nos está revelando, y mientras Dios nos está usando como ministros de su palabra y de su gracia, teniendo en cuenta que debemos mantenernos humildes, que debemos mantenernos siempre del lado de la verdad y de la palabra de Dios, sin cambiar la palabra, sin cambiar el mensaje que hoy en día en muchos altares, muchos pastores de estos tiempos y muchos predicadores y evangelistas de estos tiempos que han diluido la palabra de Dios. Y yo me refiero en esta hora a la iglesia y le hablo a los hermanos que puedan estar escuchándonos, a los amigos, y me refiero también especialmente a la isla de Puerto Rico. Gloria a Dios. ¿Por qué mi mensaje siempre menciona Puerto Rico? Es porque entiendo yo, como muchos otros países, Puerto Rico ha sido un pueblo que Dios ha escogido para anunciar las buenas nuevas de salvación a través de las décadas, de los tiempos. Y Puerto Rico Dios la ha escogido para llevar la palabra de Dios. Y sabemos que el enemigo ha querido destruir el prestigio y el trabajo que hace la iglesia en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y por eso me dirijo a la iglesia que está en Puerto Rico y a todas las iglesias en donde quiera que se encuentren en el mundo. Pero les traigo un mensaje a Puerto Rico y a la iglesia que está allá, gloria a Dios, porque allá hay una iglesia de poder y una iglesia de fuego. Pero resulta que en estos tiempos que estamos viviendo se ha levantado un montón de pastores y un montón de evangelistas, gloria a Dios, que poco a poco han diluido la palabra de Dios. Y son ministros que una vez Dios los había levantado con poder y gloria. Y hoy en día, poco a poco, se han venido apartando de la verdad que predicaban. Vamos a ir, gloria a Dios, a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Vamos a hablar del rey Usías. Alabado sea el Señor. Este rey que incluso el profeta Isaías en el capítulo 6 lo menciona. Gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo, gloria a Dios, el versículo 16. ¿Y por qué el versículo 16? Gloria a Dios. Ya mismo vamos a entrar a la palabra. Y vamos a leer la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: mas cuando ya era fuerte, está hablando aquí del rey Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso que en el altar del incienso. Y entró
Y voy a leer el 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo. Está ya bendecida, y te damos a ti toda gloria y toda honra en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a ver por qué la preocupación de traer este mensaje a las iglesias en Puerto Rico, pero especialmente aquellos que un día profesaban palabra de Dios, que un día profesaban una palabra poderosa de parte de Dios, que hoy en día a través del tiempo la han diluido, la han cambiado, la han modernizado, la han ajustado según al siglo que vivimos, pero no la han respaldado completamente con todo el contexto bíblico que nos enseña la palabra de Dios. Hoy hablamos de un hombre, de un rey que Dios había escogido y había llamado, un hombre que Dios lo había puesto por rey a los 18 años, según en el libro de Crónicas. Bendito Dios. Y este rey, dice la palabra, que cogió todos los altares de dioses ajenos y paganos y mundanos, dioses paralíticos, mudos, sordos y ciegos. Los había cogido y los había destruido. Los había bajado, gloria a Dios, los había vuelto ceniza y había, gloria a Dios, dice la Biblia, hecho lo recto ante los ojos de Dios. Y hasta ahí las cosas van bien. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que este rey Usías era un hombre que Dios lo había hecho prosperar, y dice que Dios se le revelaba a él por medio de visiones, y Dios le había dado entendimiento, alabado Dios, en esos días en que buscó a Jehová, y dice que Dios lo prosperó. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un punto clave aquí, y es que este hombre hizo lo recto ante los ojos de Dios. Este rey, Dios le dio entendimiento para poder entender visiones que el mismo Dios le estaba dando. Alabado el Señor. Y dice que Dios lo prosperó. Hay ministros que una vez profesaban una palabra de fe contundente. Hoy hay ministros, y digo que ministros, porque el llamado de Dios y los dones son irrevocables. Y lo que pasa es que estos ministros que una vez profesaban la palabra, profesaban una palabra de fe, profesaban una palabra conforme a la palabra de Dios, no le añadían, no le quitaban, no pasaban paños tibios, le hablaban el pecado a la gente como está escrito, y le hablaban a los líderes en la iglesia como está escrito, y le hablaba aún a sus gobernantes la palabra como está escrita. Y por guardar la palabra de Dios, Dios los bendijo. Dios los hizo
evangelistas y pastores reconocidos, ministros que Dios usó y los hizo reconocer en el pueblo de Puerto Rico y en otros países como que eran siervos de Dios y gente de Dios. Y la palabra del Señor nos enseña que mientras un líder se mantenga en la obediencia a Dios y no le quite ni le añada la palabra y no venda la palabra, Dios lo va a hacer prosperar y lo va a respaldar. Hasta ahora vamos bien, hasta ahora el rey Usías estaba bien. La Biblia dice que este hombre salía y peleaba contra los filisteos y los derrotaba. Derrotaba a los enemigos del pueblo de Dios. Dios entregaba a sus enemigos en sus manos porque se mantenían en la palabra que Dios les había dicho en aquellos tiempos. Bendito Dios. Y vemos que hoy en día hay de estos ministros que hacían lo correcto y Dios les entregaba las victorias en sus manos. Las batallas Dios se las entregaba en sus manos y les daba victoria. Gloria a Dios. Dice la Biblia que este hombre, este rey Usías, Dios lo prosperó a tal grado que hasta los enemigos de él le traían presentes. Que hasta los enemigos de él le traían regalos. Porque Dios lo había hecho prosperar, lo había hecho famoso, lo había hecho un rey con una gran capacidad, que dice que inventó máquinas para la guerra, que inventó máquinas para hacer la guerra en aquellos tiempos. Y este hombre, Dios le había dado una capacidad y una sabiduría tremenda. Y era un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y ese no es el problema aquí. Aquí el problema es cuando hoy en día vemos ministerios, y yo no voy a mencionar nombres, pero se ven en los medios de las redes sociales, se ven en Facebook, se ven en YouTube, se ven en otros lugares, y tenemos un problema porque la palabra del Señor no se está predicando, no la están predicando conforme el contexto bíblico. Hay gente hay ministros de Dios que se abrazan con el diablo y después quieren abrazarse con Dios. Que participan de la mesa de los demonios. Quieren quedar bien con el pueblo mundano y pecador, pero también quieren quedar bien con Dios. Hay ministros que ya no están predicando la palabra de Dios como una vez la creyeron y una vez la predicaban. Porque están diciendo que el mensaje es muy fuerte, que el mensaje tiene que ser un mensaje de amor y misericordia. Y yo entiendo que el mensaje de Dios siempre ha sido un mensaje de amor y misericordia. Pero la gente se olvidan del Dios que es fuego consumidor. La gente se olvidan del Dios que es recto y celoso. Y la palabra de Dios no la podemos diluir. Y estos predicadores de estos tiempos que han diluido la palabra de Dios, que hoy no predican el mensaje completo, que hoy aguantan la sana doctrina para que las iglesias no se les vacíen, para que los respaldan no dejen de ofrendar a su ministerio, a sus emisoras, a su club, bendito Dios. Y estos ministerios que una vez profesaban la palabra de Dios, muchos de ellos se han caído. Muchos de ellos lo que le queda es el nombre nada más. Porque
Gente que una vez solía hablar la verdad, que una vez solía a predicar un mensaje cristocéntrico, sin mucho regodeo, sin poner muchas florecitas para adornar el mensaje. Hoy en día están apostatando de la fe y hablando todo lo contrario de lo que una vez hablaban y profesaban. Algunos de ellos son ministerios que son famosos, son de renombre. Y si usted mira las predicaciones de 30, 40, 50 años atrás, te vas a dar cuenta que ya el mensaje no es el mismo que predicaban antes. Y puede ser cualquier hombre o mujer que una vez profesaba palabra de Dios, que una vez profesaba un mensaje y que por los labios de ese predicador o predicadora salía un mensaje de esperanza, un mensaje de arrepentimiento a la salvación, un mensaje que venía con una palabra libertadora y sanadora. Pero ya eso no se está viendo en nuestras iglesias. Hoy en día nuestras iglesias son teatros de Hollywood. Hoy en día muchas iglesias en el país de Puerto Rico son altares donde se hacen danzas mesiánicas y se hacen danzas de todo tipo y se hacen todo tipo de ventas y situaciones dentro del pueblo, dentro de la iglesia, dentro del templo y en los altares donde se supone que se administre la palabra. Pero hoy estamos llevando un mensaje de motivación, mensajes de terapia de motivación, de positividad, y hemos ligado el evangelio a algo que lo está diluyendo, porque la gente tiene miedo de predicar el mensaje tal como está escrito, por miedo a que la gente se ofenda, por miedo a que dejen de diezmar y ofrendar. Y yo te pregunto, pastor o ministro de Dios, ¿tú prefieres ganar ofrendas y diezmo a costa de la salvación de los feligreses que hay en tu congregación o en el ministerio? Tú estás jugando con las almas de esas vidas. Tú que estás aguantando la verdad de Dios, que estás entreteniendo al pueblo, que estás hablándole al pueblo cuentos de camino y cuentos chinos, estás jugando con la salvación de esas almas que están en esa congregación y dentro del ministerio que Dios te ha dado y has guardado la verdad. Sabes que le vas a dar cuentas a Dios, porque por no ofender a la gente, por no hablarle la verdad a las personas, a las almas, muchas de esta gente pueden terminar en las pailas del infierno porque tú no le predicaste la verdad. Pero hay algunos de estos predicadores que, como Dios le dio fama, les dio gloria, les dio reconocimiento, les dio bendiciones, le abrió puertas. Muchos de estos ministerios que hoy en día han apostatado, Dios le dio salud, bendiciones, les permitió ir a otros países a llevarle el evangelio. Y hoy en día, como tienen un nombre famoso, porque cuando se menciona a fulano, el predicador internacional o el predicador internacional de tal país o de tal lugar, usan el nombre que una vez Dios le dio de prestigio para gloria de Dios. Hoy en día lo están usando para diluir el evangelio, para proclamar otra palabra, como Pablo le había dicho a los Gálatas, no que haya otro evangelio, pero que algunos han estorbado para que no sigan la sana doctrina y se desvíen del camino de la verdad. Y hoy muchos de estos predicadores que vemos hoy en altares, que vemos hoy en muchos aniversarios y en muchos lugares donde se abarrotan los lugares, pero nunca la palabra de Dios viene para salvación y liberación, porque nunca traen un mensaje que confronta el pecado del pueblo. Y usan sus nombres de fama
para llenar estadios, para llenar parques o canchas, gloria a Dios, pero están jugando con la salvación de un pueblo. Están jugando con la salvación de mucha gente que no conoce a Dios, otros que sirven en una iglesia y los están entreteniendo con mensajes blandos, wichiwachi, mensajes plásticos, mensajes que rebotan y nunca llegan a la verdad de Dios. Y muchos de estos ministros que una vez eran hombres de Dios, se han hecho apóstatas y usan el nombre que tienen, que una vez Dios les dio, para comercializar la palabra, para vender la palabra, para vender los talentos y los dones, para hablarle contrario a lo que una vez ellos mismos creyeron. Y por eso yo traigo al rey Usías y traigo esta palabra, porque después que este rey, Dios le había dado gloria, majestad, le había dado honra, le había dado fama, le había dado dinero, le había dado bendición. Dice la Biblia en el versículo 16: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Y el tema de este mensaje es: no te enaltezcas de lo que Dios te ha dado. Ese es el tema de este mensaje. No te enaltezcas de lo que Dios te ha dado. Y dice que cuando ya este rey se vio en la gloria, se vio en la pompa, se vio famoso, se vio con muchos seguidores, porque dice que tenía un gran ejército que lo seguía, y a donde quiera que iba para hacer sus batallas, y tenía seguidores, así como muchos de estos ministros que antes predicaban la verdad, que tenían muchos seguidores que los respaldaban a donde iba. Hoy en día, estos seguidores, algunos de ellos se han dado cuenta que ya no predicaban el mismo mensaje que antes. Y algunos de ellos Dios los ha sacado y les ha abierto los ojos. Pero hay otros que todavía siguen a estos ministerios que una vez predicaban un mensaje de santidad, cristocéntrico, de sana doctrina, y hoy en día no predican el mismo mensaje, pero como le han dado una lealtad a ese seguidor, como le han dado una lealtad a ese ministro, a ese predicador, que una vez Dios le dio un nombre de prestigio, y como le han jurado una lealtad a ese hombre, no quieren abrir los ojos que ese hombre se ha desviado, o esa mujer se ha desviado, o ese predicador, o esa pastora, o ese ministro ya no predica conforme la presencia de Dios una vez antes predicaba. Pero como hay gente que son más seguidores de hombres que de Dios, esta gente van a terminar en el mismo hoyo que estos ministros una vez que antes predicaban la verdad, y hoy en día predican una falsedad, porque apostastaron de la verdad, se hicieron apóstatas, vendieron el mensaje, vendieron la verdad, hicieron un pacto con el diablo, hicieron un pacto con los demonios, hicieron un pacto con aquellos que le han prometido riquezas y grandezas, porque diluyan el mensaje y no hablen la verdad. Y mucha gente no le gusta que se le hable la verdad, porque la gente se ofende. Pues mira, que se ofenda quien se ofenda. Señor, reprenda al diablo. Que se ofenda quien se ofenda. Porque cuando Cristo habló la verdad, le habló duro a los fariseos y los escribas, le habló duro a los corruptos de aquellos tiempos. Le dijo hijos del diablo, apóstatas, hipócritas, le dijo sepulcros blanqueados. Juan el Bautista le dijo a aquella mala generación:
oh generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? El apóstol Pablo le dijo a Bar-Jesús, hijo del diablo, lleno de todo engaño y toda maldad, ¿hasta cuándo harás trastornar los caminos rectos del Señor? No podemos ser más buenos que Dios. Y la iglesia está llamada a defender la verdad, a defender la santidad, a defender lo que es la moral. Y cuando un predicador, usted ve que no está predicando la palabra conforme Dios la manda, todo ministro que está lleno de la autoridad del Espíritu Santo tiene derecho a reclamar y a llamar a esta persona a cuenta para que salga del error. Y dice la Biblia que el rey Usías se enalteció su corazón. Gloria a Dios. Ahí es que viene la caída, y ahí es que ha venido la caída de muchos de estos ministros que una vez predicaban el evangelio verdadero y hoy lo han diluido. Porque en un momento dado, cuando vieron todos los seguidores que tenían, cuando vieron todo el respaldo que tenían de emisoras radiales, de cadenas de televisión, de ofrendas, de diezmos, de iglesias, gloria a Dios, de momento se enalteció su corazón y comenzaron a decir que ya no necesitaban más a Dios. Comenzaron a dejar a Dios a un lado y al Dios que los llamó. Y comenzaron entonces a predicar mensajes por sí mismos, mensajes que iban en contra de la palabra de Dios. Y comenzaron entonces ya a pelear las batallas, no con la fuerza del Espíritu Santo, sino con la fuerza de ellos mismos. Porque habían dejado a Dios, porque han dejado a Dios que peleaba sus batallas antes, cuando entraban a predicar la palabra de Dios. Y por eso hoy en día, muchos de estos ministerios, que hoy los vemos bien pegados y que están sonando mucho, compárelo con los ministerios que antes predicaban la palabra de Dios sin mancha y sin quitarle, sin añadirle, y usted va a darse de cuenta que no es el mismo mensaje que predicaban grandes hombres de Dios, que fueron pocos, que se mantuvieron firmes. Gloria a Dios. Y dice la palabra que este rey Usías se enalteció su corazón. Y fue de tan grande manera, y dice, y esta vez que se enalteció su corazón para su ruina. No te enaltezcas con lo que Dios te dio. Ese es el tema. Dice la Biblia que este rey Usías quiso ofrecer incienso en el templo de Jehová, en la casa de Dios. Quiso poner un fuego extraño, algo que no le tocaba a él hacer, sino a los sacerdotes que estaban llamados por Dios a quemar incienso. Por eso es que hay muchos ministros de Dios hoy en día que se han enaltecido con lo que Dios le ha dado, porque lo que Dios le ha dado es prestado, porque lo que Dios le ha dado ha sido prestado para usarlo, para ministrar en su casa, para ministrar su palabra. Y hoy mucha gente que Dios llamó, hoy en día se han enaltecido hasta con las ovejas que hay dentro de los rebaños. Se han enaltecido hasta con las almas que hay en sus iglesias. Se han enaltecido hasta con gente que le ha ayudado en el ministerio, y hoy en día se han enaltecido con todo lo que tienen, porque en un momento dado se enalteció su corazón y ya no les importa si Dios los respalda o no. Y es peligrosísimo que hay gente que hacen algún tipo de actividad y después que hacen la actividad se paran a criticar y se paran a señalar a aquellos que ayudaron en la actividad. Se paran a criticar a aquellos que ayudaron y dieron la mano en la actividad. Y son gente
que los estaba usando Dios, que los había ungido Dios, que le había dicho Dios, haz esta actividad, haz esta campaña, haz este llamado, y vieron el respaldo de Dios, y después que vieron el respaldo de Dios, se ponen a hablar, se ponen a criticar, se ponen a difamar a aquellos que le dieron la mano, a aquellos que le bendijeron, a aquellos que los respaldaron, porque se enalteció su corazón y se creyeron que con la fuerza de ellos podían hacer las cosas. Pero Dios te está mirando, Dios te está casando, como dicen allá en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico, Dios te está casando y Dios te está mirando. No importa quién sea, te estás dando la gloria, te estás dando la pompa. Pero te voy a decir algo, a Usías le costó caro, porque dice la Biblia que los sacerdotes de Dios los reprendieron. Y se enojó Usías contra los sacerdotes, y dice la palabra de Dios que le brotó lepra en la frente al rey Usías. Llamaba suitalaya, sojalamaya, maesuetalaya. Santo es Dios. Ten cuidado, porque te estás enalteciendo mucho. Y se lo digo a los ministerios que en estos tiempos se están levantando y se creen que son la última Coca-Cola del desierto. Tienen mucha gente que los están siguiendo, pero no están mirando el mensaje que están trayendo. No están escuchando la voz del Espíritu Santo. Se parece al Evangelio, pero no es el Evangelio. Son personas que se están dando la gloria y la pompa. Se han olvidado de quién los llamó. Se han olvidado de quién los estaba respaldando. Se han olvidado de quién los puso en el lugar donde están. Y muchos de ellos que se están levantando en este tiempo, que usted ve que de la noche a la mañana tienen un montón de seguidores, pero mire y escudriñe el mensaje que están trayendo, no va conforme a la palabra de Dios. Se han enaltecido con lo que Dios les ha dado. Y muchos ministros que una vez predicaban atrás un mensaje de poder, un mensaje de gloria, hoy en día se han diluido la palabra, y la palabra que ellos traen no es la misma que predicaban antes. Y están usando sus nombres que una vez Dios les dio de prestigio para atraer la gente. Tenga cuidado con eso, iglesia. Tenga cuidado con esos pastores, evangelistas en Puerto Rico. Puerto Rico necesita gente de Dios llena del poder del Espíritu Santo. Puerto Rico necesita gente que no vendan el mensaje, aunque se ofenda quien se ofenda, que prediquen y ministren la palabra como está escrita. Puerto Rico necesita gente humilde, que si Dios te trepa, que si Dios te levanta, usted se baje para que Dios sea el que sea alabado y glorificado. Y el tema es, no te enaltezca con lo que Dios te dio. Hay que tener cuidado, porque al rey Usías lo separaron dentro del pueblo. Tuvo que irse a una casa aparte a vivir. Jehová lo hirió con lepra en la frente. Y los ministros, los sacerdotes, cuando vieron que era lepra, lo sacaron del templo. Eso es lo que hay que hacer en este tiempo. Que los sacerdotes de Dios que Dios ha llamado a velar por la grey, por la iglesia, por la obra, a los ministerios que Dios ha llamado a velar por la grey, por sus ministerios, saquen para afuera a aquello que no sirve, echen para afuera aquello que no sirve, sáquenlo, apresúrense a sacar a esa gente que los que están es dañando la obra de Dios y dañando dentro del pueblo y trayendo herejía y trayendo doctrinas de demonios y espíritus engañadores y escuchando esas doctrinas falsas y diabólicas. Gloria a Dios, alabado sea Dios. Esa gente hay que reprenderla en el nombre de Jesús
hay que sentarlo, hay que hablarle, y si no hay que echarlo fuera, como estos sacerdotes sacaron al rey Usías fuera del templo, porque hizo algo que no le tocaba a él hacer. Y hay gente de esta que hacen cosas en las iglesias y en los altares que no les toca a ellos hacer. Pastor, ministro, vele la obra que Dios le ha dado y todo llévelo a oración y consúltelo con los líderes del pueblo, porque estos ministros de agua dulce de estos tiempos lo que buscan es fama, dinero, y que alguien los respalde cuando ya no tienen el respaldo de Dios. Cuando Dios ya se ha apartado de esa gente hace tiempo. Así que, amigo, Dios te bendiga y Dios te guarde. Yo no sé con quién Dios está hablando en esta hora, pero lo que yo sé es que si Dios te está hablando, vuélvete a Jehová, arrepiéntete, no te enaltezca con lo que Dios te da. Lo que Dios te da es prestado, pero es para ministrarlo para gloria de su nombre, y tenemos que mantenernos humildes. Así que, amigo, vuelve a la humildad. Hermano, vuelve a la humildad para que Dios te vuelva a bendecir y a usar. No te enaltezca con lo que Dios te ha dado. Ese es el tema en esta hora. Y yo confío que en un momento dado Dios comience a revelar y a amonestar, para que entonces el pueblo tenga visión y discernimiento y pueda comenzar a sacar aquello que no sirve dentro de las iglesias del pueblo de Puerto Rico. Así que, iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos para servir, estamos para llevar la palabra, estamos para entender que cuando los necesite, estamos ahí para bendecir al pueblo con la palabra de Dios. No espere nada nunca de nosotros, sino espere siempre de Dios, porque Él es el que hace las cosas. Toda la gloria y toda la honra del Señor. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera especial.